A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de su informativo Willaricui aquí en Radio Surfui. Los saluda Gonzalo Huirce y estoy acompañado, como siempre, de mi compañero de labores, Hernán Zulca. Hernán, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días, te veo feliz. Sí, ya estamos en época navideña, pues. Claro, ¿no? Claro que sí. Hay que ponerle un poco ahí de Navidad al asunto. Claro, mañana entonces ya es la Nochebuena. Mañana es Nochebuena, ya 24 de diciembre a las 12 nace el niño Jesús. Tiene que nacer en tu corazón el amor, la unión, la paz. Claro, para traer eso es lo que falta. Sí, unión, amor y paz. Solidaridad. Sí, bastante. Es por eso que hemos puesto, mira este fondito. Claro, y tengo también otro, ¿eh? A ver. A ese creo que está muy bien. Sí. Alguna de esas, antiguamente había la costumbre, no sé si todavía se da, de ir a adorar al niño, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Y aparte, incluso, Gonzalo, digamos, cuando es la Nochebuena, ahí es donde las familias llevan, creo, al nacimiento al niño Jesús a la iglesia, ¿no? Para una misa, lo llaman, creo, la misa del gallo, algo así. Para que lo bendigan también. Sí. Entonces es a la hora que nace y luego lo llevan, bueno, antes que nazca creo que es que lo llevan al niño Jesús a la misa, luego regresa ya a casa. Entonces es importante, amigos oyentes, que el día de mañana, y como siempre, todos los días debe ser el de mantener ese espíritu navideño, el de querer apreciar bastante a nuestros familiares, el mostrar el amor, el afecto, el cariño que tenemos hacia ellos, porque recordemos que estando en familia es lo mejor y es la máxima felicidad, la plena felicidad, amigos oyentes, de tener a todos presentes en estas fiestas que se acercan, amigos oyentes, el día de mañana. Claro que sí, y ojo que, Hernán, muchas veces confundimos también la Navidad con entregar simplemente regalos, ¿no? Ir a hacer las compras navideñas, darle a tu hijito el juguete de moda, a tu hijita la muñeca o la ropita, pero más allá de eso, el trasfondo es transmitirles un mensaje de amor, ¿no? De paz, de reconciliación. Sí. Muchas veces estás peleado con algún familiar, algún amigo durante todo el año. Esta es la época precisa para que aproveches las circunstancias, que los sentimientos en Navidad siempre se ponen a flor de piel, y vayas y pidas disculpas, trates de amistarte, de acortar esas brechas con los familiares o con los amigos que quizá por circunstancias que suceden en la vida, que son normales, te hayas distanciado un poco, ¿no? Así que aprovecha estas fechas para que te puedas amistar también. Claro, y recomienda también dar una llamadita siempre, o sea, si no estás, digamos, o no has sido donde tu amigo, hay que llamar, ¿no? Claro. Hay que llamar a aquellas personas, a nuestros familiares. Esa llamada sincera y esas palabras de afecto que tú das a través de estas llamadas telefónicas va a mostrar el verdadero cariño y el aprecio que tienes hacia ellos, y ellos también van a sentir ese amor dentro de ellos, y por ello también ellos estarán siempre en contacto contigo, comunicándote, te van a estar preguntando cómo estás, qué tal, en qué te puedo ayudar, ¿no? Entonces eso es el verdadero, digamos, espíritu navideño. Y aparte, Gonzalo, sí, pues se ha desvirtuado un poco el tema de la Navidad, donde se ha vuelto más comercial, ¿no? Más comercial, ¿no? Digamos, donde tienen que comprar un panetón o tienen que comprar los juguetes. Y bueno, eso se puede hacer en el año, ¿no? en los días del año, pero sin embargo el demostrar este afecto sincero y verdadero es oportuno en esta fiesta navideña. Y aparte de los regalos, yo creo que es en el 6 de enero, el día la bajada de Reyes, ¿no? Que se aguanten entonces un poquito. Yo creo que sí. Muy bien, ya saben, estamos próximos ya a que nazca el niño Jesús, 24 de diciembre a las 12 de la noche.
Bueno, aquí en Apurímac tenemos esa costumbre, ¿no? De esperar a las 12. Hay personas que se duermen y el 25 recién empiezan a celebrar la Navidad. Pero bueno, queremos desde aquí, desde esa Radio Surfui, invocarlos a que este día pues sean más amorosos y estén más unidos que nunca, ¿no? Claro, sí, sí. Repartan amor ahí a la familia, a la mamá, al papá, a los hijos, a los tíos, a todos en general. Claro, y es un momento oportuno para hacer una autoevaluación o una autorreflexión de cada definitivamente. uno mismo, ¿no? O sea, sentarse, meditar, qué es lo que has hecho este año y bueno, qué cosas podrías hacer al siguiente año, pero de la mejor manera, sin lastimar a nadie, y que en el corazón siempre reine pues la paz, la amistad y el amor. Sí, y además, y otra cosa también que quería mencionar, eviten por favor reventar cohetes, la pirotecnia, que le hace muchísimo daño a los animalitos, a las mascotas, a los perros y también a la fauna silvestre, ¿eh? A la fauna silvestre también le hace muchísimo daño. Estaba leyendo que cuando revientan cohetes, las aves no saben qué hacer, se aturden y empiezan a volar sin sentido y se pierden y no pueden regresar a sus nidos. A veces en sus nidos tienen pues sus polluelos y estos mueren porque nunca más regresó la mamá, el papá, porque se fue asustado por los cohetes. Así que si tú tienes un perrito, un gatito, pajaritos, loros, guacamayos, lo que sea, evita por favor reventar cohetes esta Navidad, de paso que contribuyes también a no contaminar el medio ambiente. Claro, y el sistema auditivo de los perros son más sensibles. Imagínate, sí. Hay que tomar conciencia. Poco a poco sé que lo vamos a ir cambiando hasta llegar al punto que nadie reviente cohetes en Navidad. Mientras hay unos labios que... Muy bien, 6 de la mañana con 48 minutos. Hoy es viernes 23 de diciembre del año 2002, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. 22, Gonzalo, 22. 23 de diciembre, ¿no? No, dijiste 23 del 2002. Ah, ya. 23 de diciembre del año 2022. Claro, correcto. Sí, ya estamos. Ya, nos corregimos con nuestra audiencia. Te pueden pensar que de repente es grabado este programa. Sí, ¿no? Quizá. Sí. Vamos con la reflexión del día. Bien, amigos, vamos de inmediato a la reflexión para el día de hoy y iniciar nuestro día de la mejor manera. Y también a la vez ya fin de semana. Sí, también. Para reflexionar. Bien, nuestro mensaje es lo siguiente: si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias. Es nuestra reflexión para el día de hoy. Muy bien, ya sabes, esa es la reflexión para que la analices y la analices. Si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias. A veces es necesario, digamos, fracasar también, ¿no? O sea, fracasar o ser derrotado. Ser derrotado para que en base a esa experiencia posteriormente pues ya puedas obtener tus propias victorias y van a ser mucho más reconfortantes porque ya sabes qué significa el haber perdido en algún momento y todo lo que ha costado obtener algún logro, ¿no? Lo disfrutas muchísimo más. De hecho, y bueno, escuchaba por ahí Gonzalo también, o sea, si todo es victoria, para decir victoria, logras todo, y sin ninguna derrota, obviamente que no vas a sentir que es ser una victoria, pues, ¿no? Exacto. Entonces, primero tienes que tener la necesidad, o bueno, no la necesidad, sino en el camino de repente tienes una derrota, y haciendo algunas estrategias vuelves nuevamente vuelves a salir victorioso, entonces ahí realmente sentirás la plena victoria y de sentirlo ese sentimiento. Mira cómo está ahorita Lionel Messi, ¿no? Después de haber buscado tanto, después de tantas derrotas, haber buscado el campeonato mundial, hoy lo tiene, debe estar ahí en su cama victorioso. Con su copa. Con su copa, ¿no? Durmiendo. Muy bien. Vamos a ver qué sucedió, como siempre, un día como hoy. Vamos a recordar qué sucedió un día como hoy a lo largo de la historia y nos vamos a trasladar hasta el año 1884, donde muere en Lima a los 91 años don Francisco Javier Mariátegui, prócer de la independencia y escritor peruano, colaborador del Libertador San Martín y miembro del primer Congreso Constituyente del Perú en 1823. Vamos al año de 1917, un día como hoy, 23 de diciembre, se presenta en la Plaza de Toros de Hacho el famoso torero español Juan Belmonte García. Hombre, ahí está, ¿no? 1940, fallece Augusto Paz Nieto, principal integrante del grupo criollo La Palizada. Ay, ay, ay.
Vamos al año, amigos oyentes, de 1968. Un día como hoy, el castellano es declarado idioma de trabajo en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Sí. 1988. Muere Ernesto Sánchez Fajardo, cantante conocido como El Jilguero de Huascarán. El Jilguero de Huascarán. Nice. Ernesto Sánchez Fajardo, ¿no? Vamos, amigos oyentes, al año de 1989, un día como hoy, fallece Héctor Velarde Breckman, arquitecto peruano y defensor del patrimonio nacional. 1994, muere Eduardo Orrego Villacorta. ¿Quién es él? Es el ex alcalde de Lima. En el año de 1995, un incendio en India ocasiona la muerte de más de 400 personas en una fiesta escolar de fin de año. En el año de 1997, el Perú tiene sus primeras 18 mujeres oficiales de la Marina, un hito histórico, tras graduarse la primera promoción femenina de la Escuela Naval del Perú. Muy bien, esas son las efemérides de qué sucedió un día como hoy. Vamos rápidamente entonces a informarle acerca de los titulares aquí en el informativo Willaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Muy bien, vamos con el desarrollo, la lectura de los titulares en el ámbito local, regional, nacional e internacional y por supuesto también las deportivas. Así es, amigos, 6 de la mañana con 53 minutos. Nos vamos de inmediato a los titulares en el ámbito local y con éxito se viene desarrollando el taller provincial de construcción del proyecto educativo local de Cotabambas. Y quienes protagonizaron este evento son los representantes de las autoridades, directores, docentes, estudiantes y padres de familia, también representantes de las sedes y subsedes de los 6 distritos de la provincia de Cotabambas con apoyo de Minera Las Bambas. Por otro lado, familias de las comunidades de Choqueca, Antuyo y Chila se benefician con campañas médicas impulsadas por Las Bambas como resultado del permanente diálogo y coordinación entre comunidades y Minera Las Bambas. Se desarrolló las campañas médicas integrales gratuitas en beneficio de cientos de familias de las comunidades de Choqueca, Antuyo y Chila de los distritos de Tambobamba y Chalhuahuacho en la provincia de Cotabambas. Las especialidades atendidas fueron medicina interna, medicina general, ginecología, pediatría, oftalmología, optometría, odontología y otorrinolaringología, el mismo que contó con equipos médicos indispensables en las que se auscultaron y diagnosticaron la dolencia de los pacientes, quienes además recibieron medicamentos recetados en el mismo lugar. Les recordamos que hoy estamos culminando con el espacio de entrevistas a las autoridades de la provincia de Cotabambas, quienes tuvieron la oportunidad de llegar a la población con un informe de gestión 2019-2022, informándonos un poco sobre los logros obtenidos, así como también las dificultades que han presentado en su gestión. Y el día de hoy, más adelante, vamos a estar conversando con el alcalde de la provincia de Cotabambas, el señor Rildo Guillén. Atención Cotabambas, atención Tambobamba. 6 de la mañana con 55, vamos a los titulares en el ámbito regional y bueno, amigos oyentes, les contamos que desarticulan bandas de extranjeros, los Chamos, que operaba en Abancay. Agentes de la comisaría de la Policía Nacional del Perú de Abancay desarticularon la banda denominada Los Chamos, integrada por ¿cuánto? Por 4 extranjeros y un peruano, entre los que se encuentran 2 menores de edad. 6 de la mañana con 55 minutos y en Andahuay las dirigentes acuerdan continuar con paro indefinido y dejarán funcionar negocios por horas. En cambio, en Abancay, Aymara, Cotabambas, Chincheros y Grau anunciaron treguas hasta enero del 2023 para de esta forma reactivar la economía local por fiestas de Navidad y Año Nuevo. Los dirigentes manifestaron que continuarán las movilizaciones. Regiones fortalecen sus cadenas productivas con apoyo de cooperación europea. Iniciativa se desarrolla en Piura, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Ayacucho, Cusco y Apurímac.
Más información en el ámbito regional y en Arequipa, 5 personas mueren por COVID-19 en diciembre. El Hospital Honorio Delgado Espinosa tiene la orden de desactivar el centro de atención temporal el 7 de enero, pese a incremento de casos. 6 de la mañana con 56 y el zapallo está de moda en Junín. La humilde hortaliza cultivada desde tiempos ancestrales en Perú es revalorada y reconocida por su alto contenido en vitaminas A y C, magnesio, fibra, fósforo, potasio y magnesio. Por ello, el zapallo fue elegido para mejorar la calidad de los desayunos que reciben los escolares de esta región. ¿En dónde, amigos oyentes? En la región Junín. 6 con 57 minutos. Poder Judicial dicta 5 años de cárcel a asistenta fiscal que pidió coima para favorecer a violador de menores. Gil Chacaliaza Castro fue detenida en agosto del 2021 por pedir una coima de 80.000 soles a cambio de archivar la investigación de un procesado por el delito de abuso sexual de menores. Titulares en el ámbito nacional. Dina Boluarte se reúne con representantes de las iglesias evangélicas y la presidenta de la República recibió a estos representantes para dialogar acerca de los retos del sector empresarial tras las pérdidas generadas en el marco de las protestas en el país. Pedro Castillo apela a prisión preventiva por 18 meses y pide comparecencia con restricciones. Defensa legal del golpista expresidente Pedro Castillo cuestiona principalmente que se le haya levantado el fuero sin seguir el procedimiento establecido en el reglamento del Congreso. La Fiscalía pide 32 meses de prisión preventiva para exfuncionarios de gestión de Juan Sotomayor. El pasado 6 de diciembre, la Fiscalía detuvo a 14 presuntos integrantes de la organización criminal que estaría liderada por el exalcalde provincial del Callao, Juan Sotomayor. Por otro lado, Freddy Díaz indicó que la subcomisión debatirá este viernes el informe final sobre la denuncia contra el suspendido congresista. La subcomisión de acusaciones constitucionales debate este viernes el informe final contra Freddy Díaz, quien en septiembre fue suspendido por 120 días tras ser denunciado por violación a una trabajadora de su despacho a fines de julio pasado. 6:58, titulares en el ámbito internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Les contamos en el informativo Willaricuy. La guerra entre Rusia aún continúa, el conflicto se mantiene en vilo al mundo desde inicios de 2022 y miles de civiles fallecidos y millones de desplazados en Europa es el saldo que dejan los 10 meses de guerra entre Rusia y Ucrania. A 10 días de finalizar el año, ambos bandos no logran los consensos para sentarse a negociar, lo que hace suponer que el conflicto está lejos de terminar. 6 de la mañana con 59 minutos, más noticias en el ámbito internacional y el Congreso de la Lengua Española se realizará en Cádiz en vez de Arequipa debido a las protestas. La decisión de cambiar de sede para el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española fue tomada por unanimidad de las academias de la lengua debido a la crisis en el país y también se decidió que Arequipa albergará el próximo evento. Lamentable, de verdad, ¿no? Y bueno, nos vamos a México, amigos oyentes, y López Obrador del partido AMLO, ¿qué dice? Él en sus manifestaciones dice que en el Perú hubo un golpe de conservadurismo, son racistas y muy corruptos. López Obrador comparó a los conservadores mexicanos y peruanos, a quienes tildó de clasistas, racistas y muy corruptos. Asimismo arremetió contra el Congreso y los medios de comunicación. Más noticias. Aerolínea envió por error a un perrito a Arabia Saudita cuando su destino original era Estados Unidos. La indignada dueña del can denunció que tras las más de 60 horas de viaje de retorno que tuvo que hacer su mascota, no ha vuelto a ser la misma. Está estresada. Está un poco estresada. 7 de la mañana con 00 minutos, 7 en punto. Vamos al ámbito deportivo, amigos oyentes. ¿Qué está pasando en el mundo deportivo con los equipos de nuestro país, los equipos de Perú, Sporting Cristal? Les contamos que el equipo cervecero anunció la renovación de Yosimar Yotun hasta el 2024. El volante de la selección peruana continuará en Tienda Celeste para las temporadas 2023 y 2024.
El profe Ricardo Gareca manifestó sobre Jefferson Farfán: fue uno de los mejores jugadores que me tocó dirigir. El ex entrenador de la selección peruana se pronunció sobre la decisión de Jefferson Farfán de dejar la actividad profesional en el fútbol. Ya se le ve un poquito bajo en el rendimiento futbolístico, ¿no? Hace tiempo. Vamos con más titulares deportivos. Lionel Messi lloró al leer el emotivo cuento que le dedicó el escritor argentino Hernán Cassiari, Messi y su valija. Ese libro se llama El cuento de Hernán Cassiari, que hizo emocionar a Lionel Messi y a su esposa Antonella Roccuzzo. Lo escuché, es un extracto en realidad de un texto que va a publicar en febrero en una revista. Hernán Cassiari, un escritor argentino, tiene un talento maravilloso. Hernán Cassiari, bueno, le ha dedicado un texto a Lionel Messi, hablando un poco de todo lo que le hicieron en el momento cuando le pedían que renuncie a la selección de Argentina, que le decían que no iba más. Claro, en las anteriores sí, ¿no? En las anteriores, que lo lapidaron a Lionel Messi. Y bueno, dicen que Lionel Messi siempre se mantuvo humilde, pese a que estuvo en España muchísimo tiempo. Nunca se le pegó el dejo español, siempre estaba con el yo, boludo, y cosas así. No, así que... ¿cómo se llama? El que se fue nuestro... ¿El chaval? El chamo. No, el Chemo del Solar. Pues hombre, ¿cómo está? Pues hombre, que no. Ya de España. ¿Qué? O varios jugadores que se van 2 años, 1 año y regresan y empiezan hablando como chilenos, como no sé, españoles, como colombianos. Se les queda. Muy bien, amigos, esos son los titulares. Nosotros vamos a ir a una brevísima pausa y en breves instantes también nos vamos a estar enlazando telefónicamente con los representantes, en este caso de la comunidad de Chila. Nos vamos a comunicar con el señor Santiago Curi, porque nos va a informar cómo va a ser todo el proceso electoral en la comunidad de Chila. Eso después de esta brevísima pausa. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. No se vayan. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar de oratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá de Sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades,
son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuslap, en la formación que estado de emergencia declarado entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretaron unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos de vuelta, amigos, 7 de la mañana con 7 minutos. El tiempo vuela. Nosotros vamos a estar acompañándolos hasta las 8:30 con las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Falta tan solo poco menos de 48 horas para poder celebrar la Navidad. Así que espero que hayan apuntado las recomendaciones que les hemos dado con respecto a estas fiestas. 7 de la mañana con 7 minutos en el informativo Huillaricuy. Y bien, amigos oyentes, varias familias de las comunidades de Choqueja, Antullo y Chila se beneficiaron con las campañas médicas impulsadas por Minera Las Bambas. Como resultado del permanente diálogo y coordinación entre estas comunidades y la empresa, se desarrolló las campañas médicas integrales gratuitas en beneficios de las familias de las comunidades de Choqueca, Antullo y Chila, de los distritos de Tambobamba y Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas. Qué bueno que se estén desarrollando estas campañas médicas. Muchas veces el Estado pues no puede llegar a todos los rincones del país, y qué bueno que la empresa privada se sume a realizar este tipo de campañas en beneficio de las comunidades que algunas veces pues lo necesitan, ¿no? Han estado dando distintas especialidades, como por ejemplo medicina interna, ginecología, pediatría, oftalmología, optometría, odontología y otorrinolaringología, ¿no? Ha llegado un cuerpo médico muy nutrido, y también pues han estado diagnosticando algunas dolencias de pacientes en nuestro distrito de Chalhuahuacho y en Tambobamba también, ¿no? O sea que se aplaude realmente que la empresa privada se preocupe de alguna forma también por las comunidades y realice este tipo de campañas que netamente son en beneficio de las familias, ¿no? Claro, y es importante, Gonzalo, la salud es muy importante para que nosotros podamos realizar en nuestras actividades el día a día. Si estás mal, de repente con alguna enfermedad, una dolencia, eso como que te traba también a realizar tus actividades diarias. Importante, amigos oyentes, esta actividad que beneficia a muchas personas y familias de estas comunidades, como bien dices, Gonzalo, donde a veces el Estado no puede acudir a través de las postas médicas, porque el personal también a veces es reducido en algunas zonas. Y recordemos, Hernán, que no solamente este tipo de campañas médicas, ¿no? Recordemos que la empresa privada fue un agente muy importante en todo lo que fue la pandemia, sí, la COVID-19, ¿no? Porque muchas comunidades del distrito de Chalhuahuacho, de Tambobamba, se vieron abandonadas prácticamente por el Estado en plena pandemia. Y después la empresa privada, como por ejemplo Minera Las Bambas, que ayudaba con los kits de higiene, por ejemplo, las mascarillas, el alcohol en gel, las pruebas rápidas que hacía, las pruebas de descarte, las pruebas de antígeno, también los tanques de oxígeno, que en aquella época, Hernán, cuando recién empezó la pandemia, era tan indispensable tener tanque de oxígeno, o las camillas, bueno, infinidad, las pruebas rápidas, ¿no? Infinidad de cosas. Y bueno, qué bueno que la empresa Minera Las Bambas pues venga desarrollando este tipo de campañas de salud, campañas médicas, donde pueden los comuneros, la población puede atenderse en medicina general, otorrinolaringología, pediatría, oftalmología también. Siempre es bueno cuidarse la vista, utilizarse lentes. Si usted no
no ve muy bien, tiene que hacerse chequear la vista y también, por supuesto, mandarse a hacer los lentes, porque puede ser degenerativo. Así que ya saben. Y que, bueno, que continúen también, ¿no? Se le pide también que continúen este tipo de campañas en beneficio de las comunidades que más lo necesitan en nuestros distritos de Tambobamba y Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas. Y bueno, como lo mencionábamos al inicio también del programa, se viene desarrollando el taller provincial de construcción del proyecto educativo local de Cotabambas, donde protagonizaron este evento los representantes de autoridades, directores, docentes, estudiantes y padres de familia, también representantes de las sedes y subsedes de los 6 distritos de la provincia de Cotabambas, por supuesto con el apoyo de Minera Las Bambas. También les mencionábamos, amigos y amigas, a todos los que nos escuchan a través de la AM, de la FM y por supuesto a los que están enganchados a través del Facebook de la radio. Durante toda esta semana hemos estado conversando con distintas autoridades para que nos puedan hacer un breve resumen quizá o un informe de la gestión 2019-2022 para que a través de la radio puedan llegar a la población y la población pues también tenga conocimiento de, en resumen, qué es lo que se ha hecho durante estos años de gestión. Y el día de hoy tenemos el agrado de poder conversar con el alcalde de la provincia de Cotabambas, el señor Rildo Guillén, a quien vamos a darle la bienvenida aquí al informativo Guillaricuy. Alcalde Rildo, ¿cómo está? Lo saluda Gonzalo Huirce, estoy acompañado de Hernán Zulca aquí en el informativo Guillaricuy. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias, tengan ustedes buenos días y aprovechar, ¿no?, para hacer llegar un cordial saludo a toda la población de los 6 distritos de la provincia de Cotabambas. Buenos días. ¿Cómo está, alcalde? Le agradecemos en primera instancia que se tome el tiempo para poder conversar con nosotros y a través de las cabinas de la radio pueda llegar también a la población para conversar y que nos comente un poco acerca de lo que ha sido su gestión durante estos años, del 2019 al año 2022. Y bueno, la primera pregunta que siempre hacemos a las autoridades para que nos den un mapeo de cómo evaluaría usted el desarrollo de su gestión durante estos años al mando de la alcaldía. Sí, bueno, en primer lugar, ¿no?, quería iniciar esta entrevista agradeciéndoles a ustedes y también agradeciendo a la población de la provincia de Cotabambas, a todos mis paisanos cotabambinos, por habernos dado la confianza de haber, ¿no?, tenido la oportunidad de liderar la gestión de la municipalidad provincial durante estos 4 años. Y con respecto a la pregunta que haces también, ¿no?, es la población, yo creo que al término de esta gestión evaluará, ¿no?, qué trabajos hemos hecho, cuál es el avance, pero sí yo quiero valorar y reconocer el trabajo articulado que hicimos, ¿no? Los 6 alcaldes de la provincia de Cotabambas, más el distrito de Progreso, en este caso, ¿no?, el alcalde Manuel, y también, ¿no?, el trabajo articulado que hicimos a pesar de todas las dificultades con los dirigentes, ¿no?, de nuestra provincia de Cotabambas, en este caso la Federación Campesina, presidentes comunales, alcaldes de consejos menores, frentes de defensa de los 6 distritos de nuestra provincia, ¿no? Iniciamos este trabajo en marzo del año 2019 y terminamos, ¿no?, casi durante toda esta gestión, en la cual se instaló una mesa en la cual participaron también PCM, ustedes como MMG, la empresa MMG Las Bambas, todos ellos. Yo creo que a pesar de los casi 2 años de pandemia también que hubo, ¿no?, algo no previsto, hemos sido la gestión, ¿no?, en la cual tuvimos 6 presidentes de la República, todo ello, pero no ha sido óbice para que podamos ejecutar algunos proyectos y darle una mirada diferente también a la gestión. Muy bien, señor alcalde. Bueno, y usted como autoridad de la provincia de Cotabambas, tal vez de todas las obras que ha hecho, todos los logros, ¿habrá alguno de lo cual lo enorgullezca y diga, bueno, aquí se hicieron las cosas bien? ¿Cuál sería uno de sus mayores logros para la provincia? Yo creo que son varios, ¿no? Pero en primer lugar, nosotros cuando iniciamos la gestión lo que hicimos era declarar
en emergencia administrativa la municipalidad, en el sentido de que contaba ya con instrumentos de gestión desfasados, ¿no? Que no eran acordes para realizar una gestión adecuada, ¿no? Es más, yo creo que a nivel del país incluso y de la región somos la primera provincia, por ejemplo, que actualizó su plan de desarrollo al 2030 con incluso opinión técnica del CEPLAN. Bajo la metodología del CEPLAN tenemos una línea de base de la provincia de Cotabambas para ir midiendo en qué situación encontramos el año 2019 a la provincia y que este instrumento también permita a la actual gestión a ver, ¿no? ¿Qué brechas hay que cerrar, cuánto se ha avanzado. Con respecto a los proyectos, más significativos, digamos, siempre cuando llegué a Tambobamba, la población, desde la reunión o el informe de 100 días, nos pidieron dos cosas, ¿no? La construcción del hospital de la provincia de Cotabambas y la construcción del puente Colca-Tuxtay. Como te digo, a pesar de esta pandemia y muchas limitaciones, en el caso del puente Tuxtay, ya inició, ¿no? Hace poco hemos visitado incluso con el actual alcalde, el nuevo alcalde, ¿no? Electo, para ver cuál era el avance y que también ya se conozcan con la empresa que está ejecutando este proyecto, y hay un regular avance, ¿no? Entonces, y lo otro, que en el caso del hospital se cayó el proceso de selección, seguramente van a continuar, pero ya lo bueno es que este hospital ya tiene presupuesto y seguramente el año 2023 está dando inicio. Correcto, señor alcalde. Y de todas estas obras o los logros, usted estaba mencionando uno muy importante que creo que habría que resaltar, que es la construcción del puente Colca-Tuxtay, ¿no? ¿A través de qué medios de financiamiento o cómo se ha desarrollado la ejecución de este megaproyecto? Sí, bueno, el mecanismo de obras por impuesto, ¿no? Que nos permitió dar inicio a este proyecto. En este caso se ha hecho un trabajo articulado con Provías descentralizado y la empresa MMG Las Bambas, ¿no? Que son los que están ya contratando a la empresa, al consorcio Tuxtay, y ya dieron inicio. Entonces yo creo que también es un mecanismo, el mecanismo de obras por impuesto nos permite, ¿no? Acelerar la gestión, la ejecución de un proyecto, y también lo que nos permite es que el proyecto se haga adecuadamente, porque son ya varias instituciones que están involucradas. En este caso nosotros encontramos este proyecto a nivel de perfil aprobado y en un trabajo articulado. Incluso yo quiero reconocer, ¿no?, el apoyo del alcalde de la provincia de Anta, el apoyo del alcalde del distrito de Chinchaypugio, que al inicio también no quiso ayudarnos, pero luego se involucraron en este proceso y logramos consolidar la ejecución de este proyecto, ¿no?, que tiene un sueño de 50 años en la población de nuestra provincia de Cotabambas. Sí, realmente cuando se termine esta obra va a ser algo muy importante, pero como usted bien lo menciona, señor alcalde, más de 50 años ha estado esperando la población que se construya pues este puente, para que las distancias se acorten y el comercio también se pueda activar de otra forma entre las distintas poblaciones. Y qué bueno que se haya dado este mecanismo de obras por impuestos a través de la empresa minera Las Bambas, y que usted haya sido partícipe, ¿no?, en su gestión de este hito, de este megaproyecto como es la construcción del puente Colca-Tuxtay. Coméntenos un poco más, señor alcalde, acerca de la municipalidad. Tiene distintos mecanismos de financiamiento, pero ¿cuál cree usted que sería la mayor fuente de ingreso para la municipalidad, para que usted haya podido realizar las obras que ha hecho durante este periodo de gestión? Sí, mira, bueno, los recursos por el cual mayor ingreso tenemos los municipios a nivel de la provincia de Cotabambas, incluso en este caso el gobierno regional, los municipios provinciales y distritales de la región de Apurímac, más aún hasta las dos universidades que tenemos, no tanto en Andahuaylas, Abancay, por regalías, ¿no? La regalía minera contractual que manejamos. Luego también este año incluso nos dieron dinero ya como no un adelanto, sino el tema del canon minero, que es parte del impuesto a la renta que paga la empresa minera. El otro ingreso fue también el tema de la facilidad financiera, ¿no?, que nos dieron desde el Ministerio de Economía y Finanzas,
Y el resto de los recursos que logramos es por gestión, ¿no? Por ejemplo, logramos sacar nosotros del Ministerio de Vivienda 3 proyectos de Provías también, ¿no? Nos dieron el decreto 070 para lo que es mantenimiento periódico de carreteras y también, ¿no?, lo que nos dieron para la ejecución de una carretera. Y señor alcalde, tal vez podría hacernos mención brevemente o un resumen de qué obras en específico han sido ejecutadas a través de las regalías contractuales, como usted mencionaba ya, o por canon minero, adelanto de canon. Sí, miren, nosotros también en esta gestión, ¿no?, en un trabajo articulado en este caso con los dirigentes, incluso en de la Federación Campesina, el Frente Defensa, el Consejo Municipal, logramos hacer mayor inversión en el tema de proyectos productivos, ¿no? También que se articula, ¿no?, a proyectos que hemos logrado de financiamiento del Midagri, en este caso de 3 riegos que nos financió el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La mayoría de los proyectos han sido, por ejemplo, en esta gestión hemos ejecutado 8 sistemas de riego en el distrito de Tambobamba, hemos comprado 11 tractores agrícolas, hemos implementado un proyecto de papas nativas, hemos implementado el proyecto de mejoramiento de ovinos, ¿no? Hemos hecho una tablada ganadera también, viendo que el acceso por Cotuctay va a ser más cerca en la comunidad de Yanacocha. Hemos construido 200 invernaderos, ¿no?, para familias también de las comunidades de Choqueca y Pumamarca. Hemos logrado gestionar también, por ejemplo, ¿no?, la ejecución de 21 cochas con Midagri. Nosotros también hemos hecho con lo que es regalías 4 pequeñas microrepresas, ¿no? Entonces, el día martes estamos inaugurando un centro de producción de alevines de trucha en la comunidad de Totoroailas, que va a permitir, ¿no?, que nuestros ríos, las cochas o las lagunas que hay en la provincia de Cotabambas también sean repobladas con alevines de trucha. Entonces, le hemos dado una mirada al tema productivo. Eso no implica, hemos hecho también un centro de salud en Quello, hemos implementado el programa Procompite a nivel de la provincia de Cotabambas, estamos ejecutando colegios en Casacancha, Humahuiri y todo. Entonces, son varios los proyectos que se han ido ejecutando tanto con regalías, CANO, ¿no?, en este caso, y también la facilidad financiera que nos dieron el MER. Señor alcalde, y en estos 3 años, en estos años que usted ha estado al frente, por supuesto, como máxima autoridad de la provincia, ¿se le ha presentado quizá dificultades para poder realizar más proyectos, para poder realizar más obras? ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor obstáculo de todos en estos años de gestión para que usted pueda desarrollar aún más proyectos de los que ya se ha hecho en la provincia de Cotabambas? Mira, en lo que es, digamos, recursos que nosotros hemos manejado, ¿no?, regalías, canon que nos dieron este año, el tema de la facilidad financiera, las gestiones, hemos logrado, a pesar de las dificultades que ahorita voy a decir, por ejemplo, casi hemos manejado más de 400 millones. En solo 3 proyectos hemos llegado a 200 millones. Por ejemplo, el hospital de Tambobamba, que está evaluado en 147 millones, el puente Colca-Cotuctay 47 millones, el colegio de Pumamarca también, que se va a iniciar, ¿no?, el año que viene, con 31 millones, ¿no? Entonces, el mecanismo de obras por impuesto va a permitir ejecutar más proyectos. Por ejemplo, tenemos de Asacasi también, que posiblemente el próximo año inicie con 24 millones, en FACO, ¿no?, la institución educativa de FACO también con 18 millones. La dificultad que tuvimos no estaba previsto, creo, a nivel del mundo, a nivel del país, el tema de la pandemia, ¿no?, que no, para nosotros cuando ingresábamos, cuando juramentamos, no teníamos que ver. Ese tema ha sido la principal dificultad. ¿Por qué? No hemos podido trabajar articuladamente con los ministerios. El cambio constante de gobiernos, que cuando, por ejemplo, en el caso del puente, ¿no?, como un solo ejemplo, en marzo la empresa entregó un entregable del expediente técnico y recién le devolvieron la observación en octubre, o sea, casi todo un año para ir avanzando, ¿no?, la ejecución de este proyecto. Entonces, la pandemia y el cambio constante de gobiernos, de ministros, de funcionarios mismos en los diferentes ministerios, ha sido nuestra
dificultad, no solamente para mí, yo creo que para todas las autoridades a nivel nacional. Correcto, señor alcalde. Siempre... ¿Aló? Sí, señor alcalde, ¿nos escucha? Ya, era eso, ¿no? Sí, siempre le estaba haciendo la pregunta, creo que no me copió. Siempre hay proyectos quizá que se quedan a mitad de camino. De repente usted ha dejado o está dejando, justo ya le faltan pocos días para hacer el cambio de mando, digamos. Hay proyectos que se están dejando para la siguiente autoridad, para la siguiente gestión, que ya están aprobados, que ya están con el expediente técnico, simplemente faltan ser ejecutados. ¿Habrán algunos proyectos de esos para que los pueda mencionar aquí? Yo, por ejemplo, ¿no?, en el caso de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, va a depender mucho también del nuevo alcalde, y estoy convencido, ¿no?, de que tiene la voluntad política, es un cotabambino, un profesional tambobambino, todo el ingeniero Dante Contreras, en hacer que el inicio del hospital, ¿no?, de la construcción del hospital, sea en el menor tiempo posible, en un trabajo articulado con PRONIS, ¿no?, que está a cargo del proceso de selección de este colegio. Lo otro era el colegio de Pumamarca, ¿no?, y ya estaban definiendo, MMG estaba definiendo qué empresa va a ejecutar el tema justo que le dije de la inyección educativa de Azatás y de FACO. Tenemos proyectos aprobados, por ejemplo, de riego, en el caso de Akira en Antapampa, un proyecto por 9 millones que ya está con informe técnico de aprobación en este caso del Midagri. También en una comunidad de Payán, también, ¿no?, un sistema de riego, tenemos carreteras en Provías. Entonces hay varios proyectos que se tienen que ir encaminando, pero yo creo que el mayor colchón está en lo que es en el mecanismo de obras por impuesto, ¿no? Zacás y FACO, y también ya están haciendo, se está terminando con el saneamiento físico legal de varios terrenos, de varias instituciones educativas que se va a ejecutar por obras por impuesto con MMG y en este caso PRONIET. Correcto, señor alcalde. Tal vez tendrá usted la cifra o un aproximado de si se ha utilizado el total del presupuesto que actualmente tiene la municipalidad, o cuánto de presupuesto se le está dejando a la siguiente gestión entrante. Mira, yo cuando inicié mi gestión el año 2019, y en el informe de 100 días que hice, por ejemplo, a mí me dejaron con una deuda de 3 millones, ¿no?, de soles, que hemos ido pagando poco a poco. En este caso, por los paros que hubo, por ejemplo, en el mes de diciembre ya no nos depositaron, ¿no?, el tema de regalías, ¿no? Ahí hubo bastantes paros en Chumbivilcas, en Cotabambas. No se está dejando recursos económicos, es más, nos ha faltado incluso para concluir algunas actividades que nosotros teníamos previsto y dejar, ¿no?, en orden todo la mayor parte de los proyectos que se está ejecutando. Hemos mejorado, ¿no?, algunas directivas, por eso es que tampoco estamos dejando endeudado, ¿no?, a la Municipalidad Provincial de Cotabambas. En este caso, seguramente el alcalde, con las regalías que le lleguen los siguientes meses, concluirá, ¿no?, con varios proyectos también que están en camino para que se entregue a la comunidad, se liquide, se cierre el proyecto y normal, ¿no?, puedan seguir ejecutando otros proyectos. Correcto, señor alcalde. Y bueno, definitivamente sabemos, imaginamos y sabemos que no estaba dentro de su conocimiento que al momento de asumir la alcaldía de la provincia usted se iba a imaginar que tendría que afrontar una pandemia, ¿no? Una pandemia, y como máxima autoridad pues realizar las acciones correspondientes para que la provincia no se vea tan afectada. En este tiempo de pandemia, señor alcalde, ¿qué cosas se hicieron en beneficio de la provincia? Tal vez recibió apoyo de instituciones privadas, el Estado mismo también se hizo presente, porque ha sido un hito histórico esto de la pandemia, y me imagino que para usted también como autoridad de la provincia de Cotabambas, ¿no? Tal vez nos pueda comentar cómo afrontó esta pandemia de la COVID-19, qué tipos de acciones se realizó y si hubo ayuda, si hubo apoyo del Estado mismo o de algunas empresas privadas. Sí, miren, en ese contexto no previsto, pero igual nosotros en la Municipalidad Provincial, conjuntamente con los profesionales,
siempre con las medidas, ¿no?, respectivas, con los cuidados que ya los protocolos, ¿no?, que empezaron a implementar en los municipios. Nuestra gestión no paró, es por eso que nosotros hemos logrado ejecutar más de 60 proyectos solamente en el área de infraestructura, ¿no? Aparte que era ODEL, un proyecto, por ejemplo, en la Gerencia de Medio Ambiente, el proyecto de ecosistemas, ¿no? Con este proyecto de ecosistemas, por ejemplo, que consistió, ¿no?, en la plantación, en cercado, la construcción de zanjas de infiltración, casi en todas las comunidades de Tambobamba, en la plantación de pino, queuña, logramos generar trabajo durante los 3 años de gestión que tuvimos, ¿no? Hasta la fecha también solamente falta plantar, por la lluvia no pudimos. Ha habido trabajo para ellos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros a nivel de municipio no paramos, ¿no? A pesar de que también desde la red de salud del hospital venían a tomar las pruebas. En una fecha, yo recuerdo que más de 50 personas salieron positivas. Teníamos que parar, hacer cambio de personal, pero igual, ¿no? Nos llegó, por ejemplo, el apoyo de las canastas, ¿no?, para las familias pobres, desde que nos envió el presupuesto el gobierno central, y yo quiero ahí agradecer al gerente de desarrollo social, a los regidores. Nosotros tratamos de entregar estos productos como debió, tal como estaba programado, ¿no? Es más, nos visitaron de Fiscalía Anticorrupción, del Ministerio Público, todo para investigar. No tuvimos ningún problema porque en un contexto de pandemia, aprovechar, digamos, ¿no?, que tengas esos recursos para poder tal vez cometer actos indebidos, ¿no? Nosotros sí trabajamos, incluso hicimos participar al padre de la parroquia de Tambobamba, a los frentes de defensa, para que verifiquen la calidad de los productos, la cantidad de los productos, contra todas las dificultades que pudimos comprar. Recuerdo también que la empresa Huari Palomino nos apoyó con canastas que se distribuyeron, ¿no?, en Lima para familias cotabambinas, ¿no?, que no tenían nada. No me recuerdo si eran 200 o más canastas que también logramos distribuir mediante un apoyo que logramos, ¿no? También igual la empresa minera MNG también nos apoyaron. Entonces fueron la mayor parte de apoyos, y nosotros también que compramos con nuestros recursos algunos productos que, como le digo, ¿no?, al menos en el tema de las canastas tuvimos varias, han hecho visitas a las mismas familias, los del Ministerio Público, cuando vinieron desde Abancay, si se había repartido la cantidad, la calidad. Yo creo que esa es también una satisfacción de que hayamos hecho las cosas bien, no utilizar inadecuadamente los recursos que nos dieron desde el Estado y de otras instituciones. Comprendido, señor alcalde. Y bueno, ya para culminar esta breve entrevista, tengo 2 preguntas más que me gustaría que me las pueda responder. La primera de ellas es que nos comente cuál quizá es el mayor aprendizaje que le deja este cargo de autoridad, ¿no?, como alcalde de la provincia de Cotabamba, ¿no? ¿Qué aprendizaje se lleva de todo este periodo de gestión? Y la segunda también que me gustaría que me responda es: ¿cómo calificaría, con qué nota se pondría usted, señor alcalde, de 0 a 20 en estos años de gestión, usted frente al mando? Me gustaría que me responda esas 2 preguntas, por favor. Bueno, con respecto al aprendizaje, lo que aprendí es que si no hay un trabajo articulado entre las autoridades, en este caso, ¿no?, mi persona, que como alcalde provincial, no es que le lideré, sino que estuvimos ahí, los 6 alcaldes, los dirigentes, la población de Cotabambas, no hubiésemos avanzado mucho, a pesar, como les digo, a pesar de estas dificultades. Entonces, soy un convencido de que las autoridades debemos trabajar articuladamente con todas las instituciones públicas, privadas, dirigentes y población en forma articulada. Si no, muchas veces los logros parecen del alcalde, cuando los logros es de cada una de esas personas que han participado, por ejemplo, en las movilizaciones, en las mesas permanentes de diálogo que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero aprovechar, ¿no?, para desearle éxito a las nuevas autoridades también electas, a los 6 alcaldes de la provincia de Cotabambas, que también va a estar ahí el ingeniero Dante Contreras, a que sigan haciendo este trabajo. Continúa, ¿no?, el trabajo de las mesas de diálogo. De la misma forma, también
hay varios proyectos que están en camino dentro del plan de desarrollo, que es uno de los grupos de trabajo en esta mesa. Entonces estoy seguro que ellos también van a continuar este trabajo porque los procesos no pueden parar, ¿no? Ahora, con respecto a la calificación, yo creo que, como dije al inicio, no me voy a poner la nota, quiero ir evaluando, ¿no? Y la población seguramente también nos va a ver en el tiempo, o sea, cuál es esa nota. Yo seguiré trabajando como siempre lo hice, ¿no? Por mi provincia de Cochabamba, desde las instituciones que pueda estar. Entonces, más bien va por ahí el compromiso de seguir en Cochabamba, seguir trabajando, incluso tal vez seguir coordinando con los alcaldes electos también actuales que van a asumir ya desde este 1 de enero la responsabilidad de conducir hacia mejores caminos a la provincia de Cochabamba. Muy bien, señor alcalde. Bueno, nosotros desde aquí, desde Radio Surfui, le agradecemos que se haya tomado este tiempo para poder conversar y a través de la radio pues pueda llegar a mucha más gente, a toda la audiencia, para que se conozca un poco qué es lo que ha sido un breve resumen de este periodo del año 2019-2022, que ya está próximo. Faltan pocos días para que pueda entregar el cargo. Y antes de ello, señor alcalde, y ya para culminar esta entrevista, nos gustaría, por favor, que emita su saludo navideño a toda la provincia de Cotabambas y asimismo también que pueda dar su saludo por las fiestas de fin de año, ¿no? Los micros de Radio Surfui son todos suyos, señor alcalde. Sí, agradecerles a ustedes, ¿no? Por este espacio que me han brindado. Reitero el agradecimiento también, ¿no? A todos mis paisanos cotabambinos, como dije al inicio, que me dieron la confianza de liderar la gestión de la provincia de Cotabambas durante estos 4 años. Yo seguramente, como cualquier ser humano, no somos perfectos, tenemos muchas debilidades también, pero igual yo creo que le pusimos cariño, aprecio, ¿no?, al trabajo que hicimos, ¿no? Yo saludo de nuevo a todos los dirigentes de mi provincia de Cotabambas, a cada uno de la población que han estado presentes en estos 4 años, a pesar de la pandemia, todo. Y aprovechar, ¿no?, para que este 24, ¿no?, y el 25 pasemos una bonita Navidad. Los retos empiezan el año 2023. Reitero mis saludos y éxitos también a las nuevas autoridades y sobre todo que los cotabambinos sigamos trabajando. Entonces, un feliz 2023 y unas felices Navidades, y gracias también a ustedes por este espacio. Gracias. Muy bien, señor alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en el informativo Willaricui en Radio Surfui. Que tenga usted muy buenos días. Muy bien, ha estado con nosotros el alcalde de la provincia de Cotabambas, el señor Rildo Guillén, haciendo un breve resumen sobre lo que ha sido su gestión durante los años 2019 y 2022. Bueno, resaltar esta obra, este megaproyecto, ¿no? El puente Colca-Cutuctay, como bien lo mencionaba el señor Rildo, es una obra que se ha esperado por más de 50 años, ¿no? Más de 50 años las personas, los pobladores han estado esperando la construcción de este puente y finalmente pues se ha logrado a través del mecanismo por obras por impuestos, que va a estar financiado por la empresa minera Las Bambas con este mecanismo de obras por impuestos. Ya está avanzado el proyecto, la construcción del puente Colca-Cutuctay. Tenía un plazo de 365 días, me parece, así que ya en breves, en pocos meses, ya me imagino se va a estar inaugurando este megaproyecto, esta mega obra de la construcción del puente Colca-Cutuctay. Agradecemos una vez más al alcalde de la provincia de Cotabambas, al señor Rildo Guillén, por esta entrevista. Muy bien, y estamos ya conectados, enganchados en la línea telefónica también con el señor Santiago, Santiago de la comunidad de Chila, para que nos dé acerca de información del comité electoral y las elecciones que se realizarán en esta comunidad. ¿Qué tal, señor Santiago? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, primeramente saludar a las autoridades del distrito de Chalhuahuacho, saludar a todos mis hermanos del distrito de Chalhuahuacho. En mi condición de presidente del comité electoral de la comunidad campesina de Chila,
invito, ¿no?, a todos nuestros hermanos comuneros de la comunidad de Chila. El día de hoy estamos teniendo nuestro debate a partir de la 1 de la tarde con los 3 candidatos que se han presentado para poder dirigir los destinos de nuestra comunidad, y el ganador dirigirá los destinos de nuestra comunidad, ¿no? ¿Nos podría mencionar tal vez cuáles son estos 3 candidatos? Claro, tenemos 3 candidatos que aspiran a la presidencia de la comunidad. Son el compañero Bruno Guamaní Aguilar con el símbolo del tractorcito. También tenemos al compañero Enrique Zuni Cayocondo, está yendo con el símbolo de la tajlita. Luego tenemos el otro compañero Dante Farfán Quispe, que está yendo con el símbolo del pino. Ellos son los 3 candidatos que están aspirando hacia dirigir las riendas de nuestra comunidad campesina de Chile. Correcto, don Santiago, y coméntenos cuándo va a ser las elecciones de las autoridades nuevas para elegir pues al presidente de la comunidad de Chila, y de qué hora se va a realizar y en qué lugar. El día de mañana estamos realizando las elecciones a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estarán emitiendo todos los comuneros calificados su voto en cámara secreta, y el voto como debe ser así en la cámara secreta y voto secreto, para poder elegir a nuestras autoridades de la comunidad campesina de Chile. Si nos repite nuevamente, señor Santiago, entonces el debate vendría a ser el día de hoy, donde los candidatos van a poder ofrecer sus protestas, ¿correcto? Sus propuestas. Sí, las propuestas para su plan de trabajo que van a realizar a favor de la comunidad, y cuando van a estar en gestión también van a hacer el mismo trabajo, y nosotros estaremos ahí viendo lo que se van a comprometer los candidatos, que lo cumplan, ¿no? Hay veces hay candidatos que prometen, y hay veces a la hora de que están en la dirigencia no lo hacen realidad. Repítanos por favor cuándo va a ser este debate y dónde. El día de hoy estamos en el gran debate a partir de la 1 de la tarde en el lugar, en nuestra plaza de armas de la comunidad campesina de Chila. En ahí se estará realizando el debate. Exacto, entonces hoy es el debate para poder escuchar el plan de trabajo de estos 3 candidatos para la comunidad de Chila, y el día de mañana, señor Santiago, se realizan las elecciones a cámara secreta. Claro, el día de mañana estamos llevando nuestras elecciones a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y 4:30 ya, o a las 5 de la tarde ya estará festejando, ¿no?, nuestro candidato, quién va a triunfar en estas elecciones democráticas que vamos a realizar el día de mañana. ¿Y cuándo asumiría, señor Santiago, el nuevo presidente de la comunidad, los destinos de la comunidad de Chila? Claro, estará asumiendo desde el día que salga su vigencia poder de nuestro nuevo presidente, ¿no? Entonces estaremos agilizando lo más pronto posible para que pueda asumir su cargo nuestras nuevas autoridades de la comunidad campesina de Chile. Correcto, señor Santiago, entonces lo invitamos y lo comprometemos para que el día lunes, tal vez acá a través de Radio Surfui, podamos conversar con la autoridad electa para la comunidad de Chila, ¿sí? Claro, encantado Radio Surfui, nosotros estamos dispuestos como para dar información a nuestra población de Chalhuahuacho, a nuestras comunidades, quién va a ser nuestro flamante y nuevo presidente, quien dirigirá las riendas de nuestro querido pueblo, comunidad de Chila. Correcto, señor Santiago, muchísimas gracias por enlazarse con Radio Surfui para hacer este anuncio tan importante para la comunidad de Chila. Ya saben, hoy es el debate para escuchar las propuestas de los 3 candidatos, y el día de mañana, desde las 8 de la mañana, empiezan a hacer las elecciones para elegir al presidente de la comunidad de Chila. Muchísimas gracias, señor Santiago. Muchas gracias a Radio Surfui y también a los que trabajan en esa emisora. Gracias por darme este espacio, y así de la mano sería seguir trabajando con las emisoras para poder difundir las actividades que tenemos acá en nuestro distrito. Muchas gracias. A usted, feliz Navidad. Feliz Navidad, de igual manera, y a toda la población de Chalhuahuacho. Muchas gracias.
Listo, estuvo con nosotros el señor Santiago, que es el encargado del Comité Electoral de la Comunidad de Chila. Ya nos ha estado brindando la información, así que atención Chila, hoy se va a estar realizando el debate con las propuestas de los distintos candidatos que están pues postulando para poder ser presidente de la Comunidad de Chila. Y mañana, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, van a poder elegir un abrazo para toda la comunidad de Chila, que ya está próximo a cambiar también de mandato, y esperemos que el día lunes aquí podamos estar conversando con la nueva autoridad, con el presidente electo el día lunes. Ojalá se pueda dar esto el día lunes 26 de diciembre, ya después de la Navidad. Y muy bien, también tenemos un enlace telefónico con nuestro amigo y compañero de labores, también amigo de la casa. Así es, Gonzalo, ahí estamos con nuestro amigo don Aquiles Abarca desde el distrito de Tambobamba con las últimas noticias, con las ultimitas, las pepitas, las calientes, las noticias en la información de nuestro amigo don Aquiles Abarca. ¿Qué tal, Aquiles? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Villaricui. Amigos Hernán, Gonzalo, muy buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes? Bueno, yo pues como sea estaré acá en Tambobamba. Mi problema, mi preocupación mío es por ustedes, por mis amigos, la Radio Surfui, pues porque ustedes están ahí en el cerro más alto de la provincia, casi al nivel del cerro Sarhuicalla, pues mi querido Hernán. Bueno, pues un saludo muy cordial, afectuoso a todos nuestros paisanos, a los amigos, al resto de los peruanos quienes se encuentran pues por motivos de trabajo en la empresa, en otras instituciones dentro de nuestra provincia de Cotabambas. Así es, Hernán. Bueno, en la municipalidad provincial de Cotabambas, Tambobamba, sigue la transferencia desde el día 12 del presente mes a la fecha y seguirá. Igual también el distrito de Mara a partir del día 21 del presente mes, y ya empezaron ya con la transferencia. Bueno, pues les deseamos suerte también. Y ya no hay atención en estas dos municipalidades, ya no hay atención al público por la transferencia. Dios permita que la entrega y recepción sea bien, sin problemas. Me parece también que en algunas obras los remanentes de materiales de construcción y otras están desviando a manos ajenas. Qué pena, ¿no? Ojalá que no sea así. Mis queridos alcaldes, hay que tener bastante control, bastante control más que todo, ¿no? Para que no desvíen pues estos materiales, una y otras propiedades de las municipalidades. Esto digo a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. También, mis queridos paisanos, también hay dignos alcaldes a quienes felicitamos y agradecemos por la gestión a nuestros paisanos alcaldes. Chaylachaw Erapocha Hernán Kunantutamantampe Rimarimuña y Kaman Parlarimuña y Kaman Kaitamobamba Llaqtanchismanta Pacha Huerajocha alcaldicuna despediuconca, regidornincuna pues despedía caponca. Ojalá, bueno, ripuncuman sumaglia, tranquilulla, ama ima problemayo, pero capunea siempre jepaman y machalya pues capunea problema. Bueno, pues ojalá ama pues chucachun jay problema cunaps. Igual, Hernán, permítame saludar pues por Navidad y por Año Nuevo a todos los amigos de acá de la provincia de Cotabambas. Bueno, un saludo muy cordial a todos los radioyentes. Soy Aquiles Abarca Peralta de Tambobamba, colaborador de la prestigiosa radioemisora Surfui, para desearles pues una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2023. Que nuestro altísimo Creador nos permita salir adelante pese a las adversidades en las que nos encontramos. Un abrazo fraterno para todos mis paisanos cotabambinos y amigos en conjunto, en especial para mis amigos de Radio Surfui. Gracias, Hernán, gracias, Gonzalo. Todo sería por el momento. Si tuviera alguna pregunta.
Muy bien, don Aquiles, ha sido muy preciso con la información y tienes toda la razón. Van a empezar ya de repente el cambio, la transferencia de mando de entre las autoridades y seguramente en el camino, en el trayecto durante el año 2023 van a encontrarse con algunas dificultades, pero siempre es muy importante de ser optimistas, de trabajar también con gente idónea en esta nueva gestión del año 2023, quienes asumirán nuevos retos y también asumirán los destinos de nuestra provincia de Cotabambas, quienes se esforzarán por llevar adelante, de buscar el progreso y desarrollo en nuestra provincia de Cotabambas. De igual manera también, don Aquiles, queremos mandarle un saludo fraterno, un gran abrazo desde la emisora de Radio Surfuy para toda su familia y también para todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas, para que tengan una bonita Navidad y un próspero año 2023, y que esta Navidad pues es el Niño Jesús derrame muchas bendiciones sobre nuestra provincia de Cotabambas. Gonzalo, ¿algo más? Un abrazo para usted, señor Aquiles. Como siempre, le agradecemos que esté colaborando constantemente con esta emisora, con Radio Surfuy, con información precisa de nuestra provincia de Cotabambas. Le agradecemos ese esfuerzo que hace día a día y nuevamente que el amor, la paz y la unión siempre estén reinando en usted y en su familia. Muchas felicidades también, pues, mis queridos amigos, un abrazo a la distancia desde la capital de nuestra provincia de Cotabambas, por la Navidad, por fiestas, por el año nuevo 2023, que nos traiga pues novedades positivas, no como en la actualidad, bueno, lleno de desgracias, lleno de tristeza. Bueno, así será pues la vida, ¿qué podemos hacer? Ojalá que este año nuevo nos traiga novedades positivas, tranquilidad, felicidad. Mis queridos amigos, muchísimas gracias. Hasta el día lunes. Muy bien, día lunes. Estuvo con nosotros nuestro compañero Aquiles Abarca desde la provincia de Cotabambas con la información, como siempre. Hernán, tengo una nota de prensa que voy a dar lectura a continuación, que nos ha enviado el gobierno de la región de Apurímac. Vamos a darle lectura porque Caliwarma distribuye más de 20.304 toneladas de alimentos a las municipalidades de Aymaraes y Abancay para la atención de 1.800 ciudadanos en situación de vulnerabilidad, nos dice. Continuando con la atención a personas en situación de vulnerabilidad, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social distribuyó un total de 20.304 toneladas de alimentos a las municipalidades de Sañayca e Iguayo en la provincia de Aymaraes, así como también a Tamburco en la provincia de Abancay el día 16 de noviembre. Y también, por supuesto, no solamente a estas provincias, por acá también tenemos que Caliwarma, de este proyecto del gobierno regional, entregó 29.696 toneladas de alimentos a las municipalidades de Curahuasi, Huanipaca y Capaya, nos dice. El Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entregó 29.696 toneladas de alimentos a las municipalidades de Curahuasi y Huanipaca en la provincia de Abancay y Capaya en la provincia de Aymaraes el jueves 15 de diciembre a 2.600 personas en situación de vulnerabilidad pese al bloqueo de carreteras por la coyuntura nacional. Esta entrega de alimentos a los gobiernos locales se realizó dentro de los alcances del decreto legislativo 1472 que faculta a Caliwarma a adquirir y distribuir comestibles para atender a personas en situación de vulnerabilidad a solicitud de las municipalidades. Los alimentos que se han entregado serán para un periodo de atención de 30 días, las mismas que tienen, por ejemplo, conserva de pescado, aceite, leche, arroz, fideos, harina, arveja, frijol, aceite vegetal y azúcar rubia. Caliwarma destacó que los alimentos, antes de ser entregados a las entidades solicitantes, pasan por exhaustivos controles de calidad e inocuidad a cargo de los supervisores de plantas y almacenes del programa social del MIDIS, garantizando de esta manera la seguridad de los alimentos. Bueno, qué bien que de alguna forma pues se preocupen por las personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, Caliwarma ha entregado entonces más de 40.000 toneladas de alimentos a la región de Apurímac.
Muy bien, amigos, 7 de la mañana con 55 minutos. Vamos con el desarrollo inmediato de las noticias regionales de nuestro país. 7 de la mañana con 55 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy. Nos pueden escuchar a través de la amplitud modulada y también de la frecuencia modulada y también por las redes sociales, por el Facebook, nos busca como Radio Surfuy y estaremos ahí para contarles toda la información del ámbito local, regional, nacional, internacional y también las deportivas. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias en el ámbito regional. Preste mucha atención, amigos oyentes. En el ámbito regional desarticulan banda de extranjeros Los Chamos, que operaba en Abancay. Agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Abancay desarticularon a esta banda denominada Los Chamos, quienes fueron integrados pues por 4 extranjeros y un peruano. Y lo más sorprendente es que en esta banda se encuentran 2 menores de edad. La intervención se registró la madrugada del miércoles 21 de diciembre tras recepcionar una llamada telefónica alertando que sujetos encapuchados asaltaban a un joven en la intersección de los jirones Arequipa y Cusco, en pleno centro de la ciudad. Rápidamente los agentes del orden salieron con dirección al lugar del hecho, encontrando a la víctima de iniciales JFSC respondiéndose del robo. Aún presa, por supuesto, de los nervios, la víctima comentó que los fascinerosos le colocaron un cuchillo en el abdomen, arrebatándole su celular y otras pertenencias. Tras cometer la fechoría, los delincuentes huyeron a toda carrera hacia la plaza de armas. Mucho cuidado, amigos oyentes, en la ciudad de Abancay. Cuidado con estas bandas denominadas Los Chamos. Hay 4 venezolanos y también lo integra un peruano. Y bueno, por ahí también hay 2 menores de edad, amigos oyentes, en esta banda de Los Chamos, y seguramente tienen otra cúpula, ¿no?, que estaría operando en esta ciudad de Abancay. 7 de la mañana con 57 minutos, más información en el ámbito regional. En Andahuaylas, los dirigentes acuerdan continuar con paro indefinido y dejarán funcionar negocios por horas, imagínense usted. En cambio, en Abancaya, Guimaraes y Cotabambas, Chinchero y Grau anunciaron treguas hasta enero 2023. ¿Para qué? Para reactivar pues justamente la economía local, porque en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo es cuando los comerciantes más ventas tienen. Pero igual los dirigentes manifestaron que posterior a ello continuarían con las movilizaciones. Y bueno, preocupante, ¿eh? Y estos dirigentes comunales en asamblea realizada el día miércoles en la feria dominical acordaron continuar con el paro indefinido que acatan desde el pasado viernes 9 de diciembre, a diferencia de la mayoría de las provincias que acordaron dar una tregua hasta enero de 2023. Bueno, y la decisión no ha sido tomada de buen agrado por los pequeños empresarios, transportistas y comerciantes de la ciudad de Andahuaylas, quienes son los más perjudicados con las medidas de fuerza, ya que se ven obligados a cerrar sus negocios a fin de evitar los ataques de enardecidos manifestantes, o también para evitar pues estos saqueos que estaban haciendo en estas manifestaciones. En la misma reunión acordaron conformar el Frente de Lucha de las Organizaciones Sociales de la Nación Chanca, designando como voceros a un dirigente comunal de los distritos de Quixuará, San Jerónimo y José María Arguedas, para que se encarguen de organizar las próximas movilizaciones y medidas de fuerza. Yo sigo sin entender, Hernán, o sea, deberían tener un poco de criterio estas personas que no están pues acatando, digamos, esta tregua momentánea en estos momentos tan importantes para los negociantes, para los comerciantes. Navidad, Hernán, Navidad de Año Nuevo, que es cuando la gente ha invertido su dinero en el mes de octubre, noviembre, para hacer sus compras y poder vender algo en diciembre, poder sacar adelante a su familia. Y bueno, algunos todavía no entienden, algunos dirigentes, sobre todo en Andahuaylas, si quieren continuar con el paro indefinido, con su medida de lucha, con sus protestas, con sus saqueos, con sus actos de violencia. Claro, y otros dicen, yo no vivo, dicen, de la economía, yo no vivo del trabajo. Dicen, ¿y de qué vivirán? Pues, no sé. De saquear. Bueno, de saquear, no lo sabemos. Nos tendrían que dar la receta, ¿no?, para estar así. Lamentable. Bueno, sí. No hay que renegar, otros es dicen, Navidad. Pues, no vivo del negocio, no vivo de la gente, dicen, ¿no? No vivo del trabajo de otros, dicen.
¿De qué vivir esa gente? Me pregunto. Pero mira, en realidad yo creo, Gonzalo, o sea, cada persona que trabaja aporta al Estado, eso genera, mueve la economía en varios lugares. Sí, sí, y eso es cierto. Entonces, desde que tú te compras un juguito, un jugo de naranja en la calle, desde ahí ya estás aportando a la dinámica económica que tiene nuestro país. Claro, mira, por ejemplo, claro, o sea, cuando digamos compras el jugo, ¿no? Sí. La señora que vende jugo tiene que comprar fruta. Exacto. Y tiene que ir al mercado a comprar fruta. Sí. Y la señora del mercado tiene que comprar a los productores. Exacto. Y eso se mueve así. Y ahí está, ¿quién lleva la fruta al mercado? Los transportistas. Claro. Y los transportistas, ¿dónde tienen que acudir? A los agricultores que cosechan pues la naranja. Claro. Es toda una dinámica, las semillas, los fertilizantes, es toda una dinámica desde el vasito de jugo de naranja que te compras en la esquina, amigo, amiga. Claro. Si la señora del jugo no vende, obviamente va a disminuir. Quiebra todo, claro. Tienen que entender eso. No hay que renegar, hermano, es Navidad, por favor. Feliz Navidad. Regiones fortalecen sus cadenas productivas con apoyo de cooperación europea. Iniciativa se desarrolla en Piura, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Ayacucho, Cusco y Apurímac. El proyecto Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas a nivel subnacional presentó los avances y logros más importantes conseguidos en 7 regiones piloto. Tales son Piura, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Ayacucho, Cusco y Apurímac. Estas regiones han priorizado sus cadenas de valor más importantes e innovadoras en búsqueda de una mayor competitividad para alcanzar el desarrollo descentralizado del país. La alianza es liderada por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el apoyo de la Cooperación Española, la Cooperación Alemana GITS y el financiamiento de la Unión Europea, y tiene la misión de promover el crecimiento productivo de las regiones. Ello, por supuesto, a través del fortalecimiento de sus cadenas prioritarias de valor, tales como granos andinos, cacao, banano orgánico y lácteos, entre muchas otras. Nos trasladamos a la región Arequipa, amigos oyentes. ¿Qué está pasando en la Ciudad Blanca? Y 5 personas mueren por COVID-19. Peligroso. ¿Y cuándo? Estas 5 personas murieron en el mes de diciembre, en este mes, y todavía falta por concluir este año. El Hospital Honorio Delgado Espinosa tiene la orden de desactivar el centro de atención temporal el 7 de enero, pese a incremento de casos de COVID-19. Hay un centro que se ha implementado en la ciudad de Arequipa, es del Hospital Honorio Delgado. Al frente hay un centro que es especializado para atención de COVID, ¿no? En la primera, segunda y tercera ola, todos los pacientes que tenían COVID ingresaban a este centro, ahí los trataban. Habían unas colas inmensas, Hernán, para tratar a la gente, porque bueno, en la primera, segunda y tercera ola pues hubieron muchos fallecidos. Y ahora lo curioso es que se está presentando nuevamente, a raíz de esta quinta ola, se está presentando fallecidos. Miren, solo el mes de diciembre han habido 5 fallecidos por COVID. Que me imagino que estos 5 fallecidos también han contagiado a otras personas. De lo que no entiendes es por qué están pensando desactivar el centro de atención temporal este 7 de enero. Porque tú sabes que estamos próximos a la Navidad. Y Año Nuevo. ¿Qué hace la gente en Año Nuevo? Se reúne, hace fiestas, claro, fiestas masivas. Se van a conciertos. Se van a conciertos. ¿Tú crees que ahí no va a haber contagios, Hernán? Va a haber, ¿no? ¿Y cómo pretenden cerrar el 7 de enero este centro de atención temporal de COVID-19? No sé. Pero bueno, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza? Los hospitalizados y fallecidos en Arequipa a causa de la COVID-19 empiezan a aumentar a raíz de la quinta ola de la pandemia, y solo en diciembre pues se han registrado 5 fallecidos, cuando hasta noviembre no habían decesos, dice, y en diciembre han empezado los fallecidos nuevamente. El jefe de epidemiología del Hospital Honorio Delgado Espinosa, Percy Miranda, informó que los fallecidos son mayores de 60 años, con la edad entre 82, 88 hasta los 92 años. Sin embargo, solo uno de los muertos tenía la dosis completa y 3 de ellos no tenían ninguna vacuna contra la COVID-19. Preocupante, realmente preocupante. Y bueno, ahí estaba pues, amigos oyentes, mientras que los pacientes hospitalizados a consecuencia del virus suman a 22. 2 están en el área de cirugía y otros 4 internados se encuentran con el uso de cánulas para una mejor respiración, y ninguno está en UCI, pero existe el riesgo de que alguno de ellos pase a esta área tan crítica denominada. Y van a aumentar los fallecidos, así que yo creo que tienen que analizar ese tema de si cierran o no cierran el 7 de enero este centro de atención temporal para las personas que
puedan contraer la COVID-19. Sobre todo ahora es muy preocupante en las fiestas de Año Nuevo. He visto miles de fiestas que se están organizando. Y lo importante, Gonzalo, es que se vacunen, ¿no? Claro. Ayuda a reforzar el sistema mínimo con la tercera, mínimo con la tercera dosis, ¿no? Sí. Porque mira, recordemos que aquí, por ejemplo, algunas personas no tuvieron la vacuna, alguna dosis inoculada en su cuerpo, quienes fallecieron. Y bueno, son personas mayores de 60 años. Y eso no tiene que decirnos, son mayores de 60 años, ¿no? Entonces esto le puede dar a todos, a quien sea. Bueno, en breves ya va a estar con nosotras nuestra compañera de labores Liz Saldívar con las portadas de los diarios. Mientras, el zapallo está de moda en Junín. La humilde hortaliza cultivada desde tiempos ancestrales en Perú es revalorada y reconocida por su alto contenido de vitaminas A y C, magnesio, fibra, fósforo, potasio y magnesio. Por ello, el zapallo fue elegido para mejorar la calidad de los desayunos que reciben los escolares de esta región. Así es, amigos, y por este motivo el Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali-Guarma impulsa el cultivo de zapallo en el huerto escolar de la institución educativa 30368 del anexo de Chupía, distrito de Cochas. Con esta hortaliza complementan el desayuno de los escolares y que son preparados con los productos que entrega el citado programa social. En ese contexto, luego de sembrar y realizar las labores de producción agropecuaria, los alumnos cosechan los zapallos más grandes del huerto escolar, que nació gracias a las semillas cultivadas bajo la orientación de la directora, las madres y padres de familia del colegio público ubicado en la provincia de Concepción. Así que ya saben, hay que consumir zapallo. Tiene magnesio, fibra, fósforo, potasio, vitamina A y C. Tan rico que es un locrito, un hilo de zapallo, ¿no? Con su quesito. Con su quesito y su papita. Su guacatecito encima. Y su papita y su arroz. Y encima con un hígado frito. Uy, qué rico. Ya me dio hambre. Vamos a desayunar. Bueno, son las 8 de la mañana con 7 minutos. Ya está en contacto con nosotros nuestra compañera de labores Liz Saldívar para que nos pueda brindar la información de los diarios que traen en su portada para el día de hoy. Antes nuestra cuña. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien, siendo las 8 de la mañana con 7 minutos, Hernán. Ahí estamos con nuestra colega de labores, Liz Saldívar. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué información traen para hoy, 23 de diciembre, los diarios de circulación regional, nacional y local? ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. ¿Qué tal el desayuno? Que se van a, que van a comer ahora un zapallito, dices, ¿no? Con higadito encima. Está bien, está bien. Hay que comer, comida sana de todas maneras. Siempre comidita sana hay que buscar. Y bueno, esta semana creo que ya terminamos con la ronda de las entrevistas en Radio Surfui con los alcaldes que han tenido la posibilidad y la oportunidad pues de dirigirse a la población y dar un breve informe en realidad de toda esta gestión que ellos han desarrollado. Hacemos el llamado, de hecho que estuve tratando de comunicarme con el alcalde del distrito de Coyllurque, que faltaría, y también con su relacionista público, y bueno, ojalá podamos tener una respuesta y de esa forma pues también cerrar con estas entrevistas quizá el día lunes, y de pronto también ojalá podamos comunicarnos con el alcalde provincial de Grau, que también ojalá nos pueda atender y de esa forma darles la oportunidad para todos y puedan dirigirse pues a la población, dar este breve informe y al finalizar su gestión, porque son muchos aprendizajes que ellos definitivamente como autoridad se están llevando, y también dar a conocer a la población todo lo que se ha ejecutado en estos 4 años. Ha sido realmente necesario e importante, creo yo, que la población conozca de todas estas este trabajo que ha desarrollado sus autoridades. Bueno, 8 de la mañana con 9 minutos. Ahora sí, nos vamos rapidísimo con la lectura de los principales diarios de circulación. Muchos de ellos, bueno, me imagino que es por fin de año, ya no están actualizando su información, y algunos también de repente están pues en actualizar su página también. Ya no podemos ubicarlos, pero de pronto
junto con los que tenemos, salimos hoy 23 de diciembre de 2022. Y empezamos con el pregón diario de Apurímac. En los distritos de Chalhuahuacho, Abancay y Andahuaylas, dice, crean 3 nuevos órganos jurisdiccionales en el marco de los objetivos propuestos referidos al acceso a la justicia de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, a cargo de la doctora Aide Vargas Oviedo. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto crear 3 nuevos órganos jurisdiccionales en este distrito judicial, los mismos que entrarán en funcionamiento desde el 1 de enero de 2023. Qué buena noticia realmente para nuestro distrito, básicamente de Chalhuahuacho, ¿no? Lo que creo que muchas autoridades también estuvieron haciendo estas gestiones. Y bueno, ahora pues vamos a tener en todo caso de hecho la presencia de la justicia mucho más cerca, Corte Superior de Justicia de Apurímac. En otra información, el pregón también manifiesta que el gobierno regional de Apurímac y Procompite han implementado o están implementando con los productores de palta de la cooperativa agraria Río Antabamba de Taparigua, Aymaraes. Por otro lado, en emotiva ceremonia, más de 3.000 metros lineales de red para servicios, dice, de agua y desagüe que inaugura EMUSAP, esto en Abancay, en Atipa. También miles asistirán por compras. Feria navideña se instaló en la avenida Abancay y en la avenida Bolivia. Así está la información para esta mañana en el diario El Pregón. Ahora sí, nos vamos rapidísimo a la vecina región de Cusco y empezamos pues con el diario Cusco. Gestiones salientes y entrantes en municipalidades deben coordinar acciones para evitar crisis en los primeros días del año nuevo. El recojo de basura no deberá descuidarse. En años pasados estos problemas pues se presentaron en varias comunas por los inconvenientes en cuanto al personal, así como en combustible para los vehículos compactadores. El Ministerio del Ambiente pues ha dispuesto que UEFA implementa acciones de supervisión, fiscalización y sanción si fuere necesario. Y efectivamente este tema en Año Nuevo, pues peor aún cuando hay cambio de gobierno, sí se nota y sí se recuerda, ¿no? Por otro lado, diario El Cusco, principal actividad del arte popular se desarrollará hasta mañana 24, y ayer se inauguró el Santuranticuy 2022 en la Plaza Mayor de Cusco. Por otro lado, diario El Cusco, estudian entrega de nuevo bono económico para poblaciones vulnerables, considerando que la situación económica para el 2023, por todos los hechos que han generado un impacto negativo, puede ser muy difícil. Por ello se está evaluando esta entrega de recurso. Decisión será anunciada en las próximas semanas. Asimismo, los distribuidores señalan que se ha normalizado ya la venta del GLP, esto en Cusco. Comité de lucha de la convención decide continuar con protestas. Mientras tanto, solicitan a población no comprar mulgos para los nacimientos. Así está la información pues en el diario El Cusco. Ahora sí, nos vamos también a la región de Arequipa y bueno, de hecho el diario El Correo. Salud retira, dice, a 466 servidores. La salida de los trabajadores afecta a la atención de los pacientes por no tener suficiente personal en diversas áreas asistenciales. Y bueno, hace unos instantes también se daba la información de que por COVID pues hay fallecidos en la vecina región de Arequipa. Imagínate, con el retiro de estos profesionales de 466, ¿cómo será la atención en este fin de año? Por otro lado, las piñatas de Pedro Castillo son las favoritas, imagínense, y justamente ponen pues las piñatas
piñatas con el rostro de Castillo. Comerciantes apuestan por estas representaciones y también la de Dina Boluarte para generar, dice, más ventas tendientes, dice, a las fiestas del Año Nuevo. ¿Qué tal? Creatividad siempre de nuestros hermanos peruanos. Ahora sí, nos vamos con la lectura de los diarios de circulación nacional. Y empezamos, como de costumbre, con Gestión. Y bueno, ahí nos trae en fotografía pues a un cusqueño, la fotografía en la Plaza de Armas de Cusco, a un cusqueño con su chullo, haciendo como una oración, porque pues la agonía del turismo de Cusco en el 2022. El sector, dice, pasará de presentar el 15% del PBI regional 2019 a 8% en este año. Imagínense, menos de la mitad. Restricciones, COVID, paros, los bloqueos de vías, escasez de promociones y otros han impactado a este rubro enormemente el tema de turismo en Cusco. Por otro lado, Gestión nos menciona pues que con beneficios tributarios, Impulso Perú inyectará, dice, mayor liquidez a mineras y constructoras desde enero. ¿Será eso? Ojalá. Pese a la caída del precio del crudo combustible en Perú, continúa 43% más caro que al inicio del año, definitivamente. 8 de la mañana con 16 minutos, y el Correo en su edición nacional trae pues a la fotografía del expresidente Castillo entre las rejas, y dice: Castillo emitió 8 pronunciamientos tras las rejas que incitan a las protestas. Asusa desde la cárcel, dice en su titular Correo. En sus cartas y tweets, el golpista se considera a un jefe de Estado, llama usurpadora a Dina Boluarte y asegura que empujará, dice, a Estados Unidos la orden a la presidenta que saque, dice, las tropas de las calles para masacrar. Bueno, eso nos trae el Correo esta mañana. Vamos con más información y tenemos también otro diario entre manos. Expreso, al descubierto mientras mentiras, dice, que de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, tiran barro con ventilador, insinúan que los uniformados son monos con metralleta, reclamaron que intervienen pues los policías y fuerzas armadas, o la intervención de ellos eran ilegales, por no contar, dice, con presencia de fiscales. Por otro lado, Expreso también manifiesta por presunto favoritismo a proveedor. Fiscalía investiga a ministra de Cultura Leslie Urteaga. Por otro lado, Expreso también, mientras ministros de Justicia pone 101 abogados para manifestantes de Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, solo tienen las instituciones, por lo cual asocian Integridad ofrece también abogados gratuitamente. 8 de la mañana con 18 minutos. ¿Qué otro diario más tenemos? Perú 21 estuvo, dice, presa por terrorismo, coordinó el financiamiento a cocaleros ilegales que participaron en los actos vandálicos recientes, el rostro detrás de la violencia. Y bueno, se refiere pues a Rocío, dice, Leandro, exsecretaria o senderista y militante del Movadef, y efectivamente pone ahí la fotografía de esta señora. Por otro lado, Perú 21, exministro de Educación, advierte que SUNEDU está otra vez en peligro. Asesinan a policía en frontera con Ecuador. Comerciantes de Gamarra recibirán ayuda para reactivar su negocio. Y los otros comerciantes al interior del país no cuentan. ¿Qué será? 8 de la mañana, 19 minutos, más información. La República, ex jefe de asesores
de Vivienda ante la Fiscalía Marrufo implicó, dice, a 4 legisladores en pedido de obras por 57 millones. Daniel Marrufo dijo a los fiscales que los legisladores canjearon votos para concretar proyectos públicos en La Libertad, Ancash, San Martín y en otras regiones del país. En sus declaraciones ha citado a los parlamentarios Darwin Espinosa, Juan Carlos Mori, Elvis Vergara y Carol Paredes. Todos los congresistas citados han desmentido los cargos. Claro, imagínense, no van a decir, pues sí, es verdad, ¿no es cierto? Miente, que algo quedará, dicen. 8 de la mañana, 19 minutos. La protesta social baja, pues dice, en intensidad y tregua será hasta enero. Elecciones 2024 en marcha. Hoy inicia debate de 4 reformas. Más información. Exitosa. Iglesias de distintos credos se unen para hacer un llamado a los peruanos, paz y unidad. Invocan la reconciliación a partir de un proceso de escucha y diálogo. Se solidarizan por la pérdida de vidas durante protestas y piden investigación transparente. Por otro lado, también Exitosa, desaparece minero en protesta. Varón laboraba en Calpa, renace, pero se movilizó hasta Chala para viajar a Lima y hoy está desaparecido. Eso nos trae en sus titulares Exitosa. Y bueno, Comercio también en su titular principal. Congreso abre las puertas a amnistía para transportistas con multas graves. Asimismo, Comercio dice, no esperaba tremenda violencia provocada por algunos políticos. Y bueno, ahí está la fotografía de Dina Boluarte. Asimismo, 3 provincias de Cusco que son cruciales para la minería y el gas siguen en huelga, pone Comercio entre sus titulares. Y terminamos con el diario El Peruano. Se dejará, dice, un país ordenado de cara a las próximas elecciones. Ejecutivo promueve gobernabilidad y la lucha anticorrupción. Presidenta Dina Boluarte adelanta pues que trabajará para cubrir las principales necesidades de los peruanos y gobernar de manera transparente. Jefe del gabinete Alberto Otárola invoca a laborar de manera articulada. Asimismo, El Peruano, obras del tramo norte del Metropolitano están listas y Gamarra prevé, dice, vender unos 3.000 millones en esta campaña. Ojalá, ¿verdad? Para todos nuestros negociantes pues tengan esta apertura y poder vender todo lo que sea necesario para poder tener este ingreso este fin de año y poder pasar en familia como tiene que ser, con un pancito, con un panetoncito, con un chocolatecito, no importa, lo importante es la reunión de la familia. 8 de la mañana con 22 minutos. Queridos amigos, muchísimas gracias por este espacio y bueno, me doy unos segunditos para saludar por Navidad a todos nuestros oyentes en toda la provincia de Cotabambas, Grau, Chumbivilcas y en todas las provincias que también nos oyen todos los días este informativo Huyaricuy, que la paz siempre reine en sus familias, en su hogar y que pues nos traiga esta Navidad unión en todas las familias y en todas las comunidades. Un gran abrazo de parte del informativo Huyaricuy y para todos nuestros amigos que a lo largo de todos estos años siempre nos han acompañado pues en la sintonía en todas las plataformas de Radio Surfuy. Muchas gracias, muy buenos días compañeros, adelante. Liz, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por ese saludo navideño y por bueno siempre sacar adelante el informativo Huyaricuy para que toda la provincia de Cotabambas, toda la región Apurímac y bueno el mundo entero también, porque salimos a través de Facebook, esté siempre informado. Amigos, para ustedes igual, mañana ya es Nochebuena, yo sé que les ha tocado trabajar, estar lejos de familia, pero les hago llegar un gran abrazo caluroso para ti Gonzalo, para ti Hernán, que lo pasen bonito y bueno, ojalá siempre va a haber oportunidades para seguramente reunirse con la familia. Un gran abrazo amigos, buen día. Buen día Liz, gracias. Bien. Jugaremos al amigo secreto, Hernán, tú y yo.
Ya, bueno, queda. ¿Te parece? Haces la finta que no sabes quién es tu amigo secreto. Ya, bacán. Sorteamos ahorita, agarramos la hojita. Es verdad, pues estamos ya a casi menos de 48 horas, Hernán, de que sea Navidad. La Nochebuena. Mañana sábado, la Nochebuena. Y bueno, ¿qué acostumbrabas tú a hacer o qué acostumbras? ¿Esperas las 12 de la noche o te duermes y el 25 recién celebras? Claro. ¿Sí? No, tengo que pasar pues siempre, bueno, en familia. Y bueno, hoy estando en el trabajo, Gonzalo, también esa es nuestra segunda familia. Sí, es verdad. Nos llevamos muy bien, tenemos personas que nos aprecian, que nos valoran. Acá trabajamos con respeto. Con seguridad. Y siempre, amigos oyentes, en el lugar de trabajo siempre se vuelve nuestra segunda familia, porque ahí compartimos momentos bonitos, momentos difíciles, ahí aconsejándonos, recomendándonos entre amigos para salir siempre adelante y dándonos una mano. Entonces, normalmente yo, Gonzalo, en casa, bueno, cuando estoy en casa, ahí me reúno con la familia, hacemos la chocolatada, ahí vamos conversando, dialogando, qué tal, cómo les ha ido en este año, bueno, por el año que se vive, ¿no? Y lo que se viene para el siguiente año. Entonces esperamos a la Navidad, igual con el nacimiento del niño Jesús, nos abrazamos y damos una oración. Sí. Bueno, yo también espero a las 12. Mi madre cumple años el 25 de diciembre, imagínate tú. 25 de diciembre es su cumpleaños. Bueno, lo bueno es que me ahorro un regalo, así que le hago un buen regalo por Navidad y su cumpleaños, ¿no? Y nos juntamos también ahí, bueno, ahora ya no tanto porque, bueno, cada uno ya tiene su familia, no va creciendo. Pero igual el 25, de todas maneras, tenemos que ir a visitar a la mamá ahí para darle su abrazo de cumpleaños y su abrazo navideño, ¿no? Claro, normalmente eso es lo que sucede, Gonzalo, ¿no? Donde está papá y mi mamá, ahí es el lugar donde se reúne toda la familia. Sí, es verdad. Y bueno, desde aquí, desde Radio Surfui, esperemos que ustedes, amigos, amigas, oyentes, el día de mañana se puedan juntar con sus seres queridos. Los que aún no, me imagino que están en pleno proceso están viajando. Traten de viajar siempre con seguridad por la carretera. Hay muchas organizaciones que ya han dado tregua por esta Navidad y este Año Nuevo para que se reactive la economía, para que también se puedan juntar con sus familiares y pasar estas fiestas este 25 de diciembre en familia, siempre con amor, con unión, con respeto y con mucha paz, sobre todo, que es lo que necesitamos hoy en día en nuestro país. Mucha paz, ¿no? Sí, la paz es lo más importante acá también, amigos oyentes, porque todo vuelve a la tranquilidad, a la normalidad y muchas personas también pueden hacer sus actividades que hacen en el día a día. Sí, ya el Perú ya ha demostrado que si nos juntamos podemos hacer cosas maravillosas, pero necesitamos estar en armonía, en paz, en unión. Y esto va para todas las personas, pues, para todos los gremios, las organizaciones, los dirigentes, los presidentes comunales. Siempre hay que estar unidos, en paz, en amor. Cuando hay paz, amor, todo funciona. Sí. Solitas se dan las cosas. Todo fluye. Así que esperemos, señores, desde aquí, desde Radio Surfui, Chinchilico también les envía un fraterno saludo por Navidad y un próspero año nuevo, que se cumplan todas sus metas, tanto las personales como las profesionales. Estamos seguros que el 2023 va a ser muchísimo mejor que el 2022, porque bueno, mira, hemos sobrevivido a una pandemia, Hernán. Sí. Así que el 2023 yo estoy seguro que ya nos vamos a olvidar un poco de la pandemia y todo va a ir mucho mejor. Claro, cada año tiene que ser mejor, amigos oyentes, y todo lo que hemos cometido, los errores en el año 2022, sean aprendizajes para no cometer en el siguiente año 2023. Bueno, y dicen por allá, de los errores, de las caídas, se aprende mucho. Sí, eso es verdad. Sí. Eso como nuestra reflexión del día. Claro, sí. Como la reflexión del día. Bueno, es nuestra reflexión del día de hoy. Muy bien, amigos, desde aquí, desde Radio Sur, fui un fraterno saludo. Ya nosotros nos vamos a reencontrar el día lunes seguro con mucha más información, pero esta Nochebuena, este 25 de diciembre, pásenlo en familia, pásenlo con sus seres queridos. Si están lejos de ellos, den una llamada, salúdenlos, manifiéstenles el amor que les tienen y la promesa de que pronto estarán juntos nuevamente, ¿no? Así es.
Muy bien, 8 de la mañana 8 con 28 minutos, 8 con 29 minutos. Ya, mientras nos vamos despidiendo, ahí quedamos. Ahí quedamos nosotros, nos reencontramos el día lunes. Por favor, evite tomar bebidas alcohólicas este fin de semana. Por favor, evite tomar bebidas alcohólicas. El día de ayer estábamos mencionando en la noticia que más de 25.000 accidentes, creo, de tránsito en lo que va del año. Así que tengan cuidado. Si van a tomar, si se va a tomar su champán a medianoche y tiene que regresar a casa, por favor no lleve carro, ¿no? Es mejor llamar un taxi, caminar un poco tal vez si no es muy lejos. Pero si va a tomar bebidas alcohólicas esta Navidad, por favor no maneje, no ponga en riesgo su vida, no ponga en riesgo la vida de los demás. Listo, no hay tiempo para más. No hay tiempo para más. Chico, gracias por el espacio. Sí, gracias a nuestra compañera de labores, Liz Saldívar. A nuestro gran amigo también, don Aquiles Abarca, en Tambobamba. Un saludo, don Aquiles, y que tengas una bonita Navidad, una bonita Nochebuena, que lo pase en familia y con los que más quieren. Saludos para todas las comunidades de nuestra provincia de Cotabambas, para mis amigos de Huanacopampa también, para el presidente de Huanacopampa, que me dice que siempre nos escucha y nunca le mandamos saludos. Un saludo para toda la comunidad de Huanacopampa. Y en la comunidad de Chila también, ¿eh? Chila también. Ellos que hoy tienen su debate entre sus candidatos y mañana eligen a su nuevo presidente. Así es, Chila, Chaquere, Choqueca, Chuicuni, Antuyo, Akira, bueno, el distrito de Akira también. Akira también, mis amigos de Akira, la gente del barrio Manantiales también, ¿no? Un abrazo para ellos. Que tengan un bonito día. Y una feliz Navidad. Nosotros nos despedimos, nos vemos, chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricud. Vive la Navidad en Surfui.